Hermano Erasmo, muy buenas noches. Amados hermanos, gracias por la participación de esta noche. Continuamos con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Ese es el versículo para nosotros en esta noche. Si alguno viene a su hermano de muerte, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No tenemos duda que el tema del pecado para Juan es un tema de mucha importancia. La carta comienza con el tema del pecado. En el capítulo 3 continúa con el tema del pecado y la carta termina con el asunto, con el tema del pecado. Hoy nos encontramos con un versículo difícil del Nuevo Testamento y siempre cuando encontremos un texto difícil de explicar o de entender, es el contexto inmediato del pasaje. Eso significa capítulo 5, versículos 13 al 21. Ese es el contexto inmediato del pasaje. Y también debemos considerar el contexto de la carta misma. El contexto inmediato y el contexto de la carta de Primera de Juan, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy por más de 5 meses, ese contexto nos podría dar un entendimiento correcto, viendo cuál es el pecado de muerte. La otra pregunta es, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? Porque Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por se pida. La respuesta a la pregunta ¿qué es el pecado de muerte? Y cuál es el pecado que no es de muerte, si uno le pide a Dios, Dios va a dar vida al hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. La respuesta a la pregunta debe ser entendida en el contexto del pasaje o en el libro de Primera de Juan. Hermanos amados, la respuesta a la pregunta no está en el libro de Levítico, como vimos el martes pasado, el pecado por hierro y el pecado por soberbia, el pecado voluntario y el pecado no voluntario, el pecado que se comete por ignorancia, por error, versus el pecado intencional. Esa respuesta la encontramos en Levítico, pero la pregunta que nosotros estamos haciendo no la vamos a encontrar en el libro de Levítico ni en el libro de Deuteronomio. Tampoco no se refiere a lo que dice Mateo capítulo 12 sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no está correcto, porque la primera carta de Juan no ha hablado de ningún pecado contra el Espíritu Santo. En Primera de Juan no se está atacando al Espíritu de Dios, sino que se está atacando la persona de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Tampoco la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, cuando el matrimonio de Ananías con Zafira
le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos a los pies de los apóstoles. Entonces, el pecado de muerte tampoco no es mentir al Espíritu Santo, tampoco es una muerte física, como lo veíamos allá en Primera de Corintios, cuando algunos estaban comiendo, bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Algunos hermanos en Corintio se estaban debilitando, otros se estaban enfermando y otros ya habían muerto o duermen, dice el texto, versión Reina Valera. Tampoco la respuesta la encontramos en el libro de Corintios. Entonces, cuando hay un versículo difícil de explicar, hermanos míos, discúlpenme por insistir en el punto. Cuando hay un versículo difícil en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, la respuesta no hay que buscarla ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Mateo, ni en el libro de los Hechos, ni en el libro de Corintios, como lo vimos el martes pasado. Podríamos hablar de posibilidades, de probabilidades, pero aquí está mi punto importantísimo. La respuesta, que es el pecado de muerte, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? Esa respuesta debe estar bajo el contexto del pasaje o del libro de Primera de Juan. No podemos responder preguntas de Primera de Juan con otro libro de la Biblia. No podemos. La respuesta, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte y cuál es el pecado que lleva a la muerte? No está ni en Segunda de Juan, ni en Tercera de Juan, ni en Judas, en ningún otro libro del Nuevo Testamento. ¿Verdad? El texto debemos considerarlo bajo el contexto inmediato y bajo el contexto general de la primera carta de Juan. Amigos míos, Juan, el apóstol, el que escribió, sabe y él entiende perfectamente cuál es el pecado que nos lleva a la muerte y cuál es el pecado de muerte. Los cristianos que recibieron originalmente la primera carta de Juan, a quienes Juan les escribe, ellos entienden, ellos saben qué es el pecado de muerte y cuál es el pecado que nos lleva a la muerte. El problema es que nosotros no lo sabemos con exactitud cuál es el pecado de muerte. Entonces, es muy importantísimo que nuestro trabajo es entender lo que el autor quiso decir originalmente cuando habló del pecado de muerte. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué quiso decir Juan originalmente cuando él escribió por la primera vez acerca del pecado de muerte? Lo que él entendió, debemos entenderlo nosotros. Y nuestro trabajo también es lo que entendieron los destinatarios. ¿Qué fue lo que entendieron los destinatarios cuando Juan les dijo hay pecado que nos lleva a la muerte y hay pecado de muerte? ¿Qué fue lo que entendieron los destinatarios de la carta? De esta manera, creo, hermanos míos, que debe ser entendida y estudiada la palabra de Dios o cualquier pasaje de la Biblia. Entonces, vamos a responder en esta noche cuál es el pecado que nos lleva a la muerte y cuál es el pecado de muerte. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Comenzamos. En la carta de Primera de Juan, hemos visto por 5 meses, hay 2 clases de personas. Número 1, los que mantienen una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión con Jesucristo y mantienen una verdadera comunión entre los hermanos. Además, en la primera carta de Juan,
tenemos a los falsos maestros, a los engañadores, a los anticristos, a los falsos profetas, que ya lo hemos estado estudiando por mucho tiempo. ¿Qué es lo que afirman los falsos profetas? ¿Qué es lo que afirman los anticristos, los falsos maestros? ¿Qué es lo que ellos están afirmando en la primera carta de Juan? Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 6. Los engañadores están afirmando y diciendo en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, ellos están diciendo lo siguiente. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, eso es lo que están diciendo los anticristos, los falsos maestros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla y practicamos las tinieblas, practicamos el pecado, son mentirosos y no practican la verdad. Los falsos maestros afirman tener comunión con Dios, pero andan, pero viven, pero practican las tinieblas. Para Juan, esas personas son mentirosas y no practican la verdad. Toma nota de eso. Además, los falsos maestros en el capítulo 2, miren el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, mira lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los falsos maestros, los falsos profetas, los engañadores, los anticristos de primera de Juan, dicen conocer a Dios, dicen tener comunión con Dios, pero no guardan, pero no obedecen, pero no practican los mandamientos de Dios. Nuevamente, son mentirosos. Son mentirosos. Además, los falsos maestros, en el capítulo 2, versículo 22, 2:22, Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Quién es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ese es un mentiroso. ¿Quién es mentiroso? El que dice conocer a Dios, pero no guarda los mandamientos. ¿Quién es mentiroso? El que dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas. En el capítulo 4, versículo 20, 4:20, dice el texto, primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, por donde se le mire, los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros de primera de Juan son mentirosos por todas partes. Dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano. Mentirosos son. Dicen creer en Jesús, pero niegan que sea el Cristo. Son mentirosos. Dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios. Son mentirosos. Dicen tener comunión con Dios, pero andan y viven en tinieblas. Son mentirosos. Entonces, en primera de Juan, encontramos, este detalle es muy importante. En primera de Juan encontramos a los falsos maestros, a los anticristos. Ellos, los falsos maestros, decidieron, escogieron no amar a los hermanos en primera de Juan. Ellos aborrecen a sus hermanos. Miren el capítulo 2, versículo 9. Miren el 2:9. El que dice que está en la luz, los falsos maestros,
y aborrecen a su hermano, están todavía en tiniebla. Los falsos maestros escogieron no amar a sus hermanos, sino aborrecer a sus hermanos, odiar a sus hermanos. Son mentirosos. Además, ¿cuál era la relación que los falsos maestros tenían con el pecado? Viene en el capítulo 3. Recuerden que estamos hablando del pecado de muerte y el pecado que nos lleva a la muerte. Capítulo 3, versículo 8. ¿Cuál es la relación que los falsos maestros tienen con el pecado? Juan les dice en el 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Miren el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren el capítulo 5 de Juan, verso 18, 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, los falsos maestros en Primera de Juan decidieron libremente practicar el pecado. Son hijos del diablo. Los falsos maestros en Primera de Juan decidieron aborrecer a su hermano. Están en tinieblas. Hermanos míos, los falsos maestros de Primera de Juan decidieron voluntariamente abandonar la iglesia de Cristo por no aceptar que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Miren el capítulo 2, versículo 18. 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros los anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron voluntariamente, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos decidieron abandonar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el rebaño de Dios, pero lo decidieron voluntariamente. Ellos decidieron, no aceptamos que Jesús sea el Cristo, negamos que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos decidieron no respetar, no obedecer, no guardar los mandamientos de Dios. Ellos decidieron no amar al hermano, sino odiar a los hermanos por toda la carta. Tenga presente eso, porque hay pecados que nos llevan a la muerte y hay pecado de muerte. Por otro lado, en la primera carta de Juan están los hijos de Dios que mantienen una comunión con el Padre, mantienen una comunión con Jesucristo. Hijos de Dios que andan en la luz porque tratan de guardar los mandamientos de Dios, tratan de amar a los hermanos, siguen creyendo que Jesús es el Cristo, siguen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, siguen creyendo que Jesús es el Salvador del mundo. Estos hijos de Dios luchan contra el pecado, batallan con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Estos hijos de Dios a veces pecan. Saben que no es la voluntad de Dios pecar, como lo dice el capítulo 2, verso 1. Miren el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Saben que no es la voluntad de Dios pecar, pero también saben
que si alguno hubiese pecado, ellos tienen un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Ven la diferencia? Los falsos maestros, los anticristos, ellos decidieron practicar el pecado. Decidieron no guardar los mandamientos de Dios, decidieron odiar a los hermanos, decidieron no creer que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios. En cambio, los hijos de Dios, los cristianos, luchan por tener una comunión con Dios, tratan de mantener una comunión con Jesucristo y saben ellos que cuando pecan, ¿qué hace el cristiano cuando peca? Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una gran diferencia. Los falsos maestros practican el pecado, pecan deliberadamente, porque son hijos del diablo. En cambio, el cristiano cuando peca, se arrepiente de corazón, pide perdón a Dios de corazón, confiesa sus pecados a Dios de corazón. Y Dios ve ese corazón humilde, Dios ve ese corazón arrepentido y Dios lo perdona y lo limpia de todo pecado y lo limpia de toda maldad. Porque ese cristiano sabe que cuando peca tiene un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tenemos dos grupos de personas, los que están luchando contra el pecado, pero cuando pecan, se arrepienten de corazón y confiesan sus pecados y piden perdón a Dios. En cambio, los falsos maestros practican el pecado, pecan deliberadamente, pecan con intención y cuando pecan no se arrepienten, no confiesan sus pecados, no piden perdón a Dios, porque para ellos el pecado no rompe la comunión con Dios. ¿Se dieron cuenta de esos dos grupitos entonces? Eso es lo que hemos estado estudiando por 5 o 6 meses. Y hablando de pecados, pecado que nos lleva a la muerte y pecado de muerte, en Primera de Juan, los únicos pecados que se mencionan específicamente, digámoslo así, está en el capítulo 2, no guardar los mandamientos de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No guardar los mandamientos de Dios es pecado. Y además, lo más importante, en el 2:21, no creer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es pecado. No creer, hablando de mandamientos de Dios. Hablando de los mandamientos de Dios, el mandamiento de no creer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es pecado. Y eso es lo que están cometiendo los falsos cristos. Miren el capítulo 2 de nuevo, versículo 21, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 3, verso 23. Aquí está el pecado que están cometiendo. 3:23. Miren, por favor. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento,
Este es el mandamiento que hay que guardar, que hay que practicar, que hay que obedecer en Primera de Juan. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos sabemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que nos sabemos unos a otros. Ese es el pecado que están cometiendo los anticristos. Los anticristos niegan, rechazan que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Hijo de Dios, que Jesús sea el Salvador del mundo. Los anticristos decidieron también no amar a los hermanos. Entonces el pecado que están practicando los anticristos, los falsos maestros, 3:23, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que sigamos creyendo, que sigamos confiando en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos amemos unos a otros como Dios nos ha mandado. En conclusión, el pecado que no lleva a la muerte es el pecado que el cristiano confiesa, es el pecado por el cual el cristiano se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios. Ese pecado nos lleva a la muerte, porque cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, que es fiel, Dios que es justo, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, y la sangre de su Hijo Jesucristo vuelve a limpiarnos de todo pecado. Hermanos míos, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? Es cuando confesamos, repito, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cuando nos arrepentimos de todo corazón delante de Dios, Dios perdona a su Hijo, limpia a su Hijo de toda maldad, lo limpia de todo pecado y le da vida a su Hijo nuevamente. El pecado que nos lleva a la muerte es el pecado por el cual el cristiano está dispuesto a arrepentirse, está dispuesto a cambiar y está dispuesto a confesarlo delante de Dios. Padre, confieso mis pecados delante de usted. No quiero perder la comunión con usted. No quiero perder la comunión con su Hijo Jesucristo. Padre, perdóneme. Que la sangre de su Hijo me limpie de todo pecado. Padre, tengo un abogado ante tu trono, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo intercede por ti, Jesucristo intercede por mí, porque Jesús ve tu arrepentimiento, ve mi arrepentimiento, ve que estamos confesando nuestros pecados. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, claro, si yo veo a mi hermano que comete un pecado que no sea de muerte, es decir, un pecado que yo sé que mi hermano lo va a confesar, que mi hermano va a arrepentirse, que mi hermano está muy arrepentido, que mi hermano está pidiendo perdón. Padre, perdona a mi hermano, ayuda a mi hermano que ha pecado contra ti, que la sangre de tu Hijo lo limpie a mi hermano,
Padre, mi hermano está arrepentido, mi hermano quiere cambiar, mi hermano está triste por el pecado que cometió contra ti, Señor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Pedirá a Dios y Dios le dará vida a ese hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Amén. Ese es el pecado que nos lleva a la muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? En primera de Juan, el pecado de muerte tiene que ser el pecado que se comete deliberadamente, el pecado que se comete intencionalmente. No voy a guardar los mandamientos de Dios. No me interesan los mandamientos de Dios. Ese es el pecado. El pecado de muerte en primera de Juan tiene que ver con pecar deliberadamente, pecar con intencionalidad. No voy a creer que Jesús sea el Cristo. No creo que Jesús sea el Hijo de Dios. No creo que Jesús sea el Salvador del mundo. No creo que Jesús sea igual a Dios. El pecado de muerte tiene que ver con el pecado deliberado, con el pecado que se comete intencionalmente de no amar a los hermanos. Amigos míos en esta noche, amigos míos, cuando Juan habla del pecado de muerte, él está pensando en los herejes, en los falsos maestros, en los anticristos, en los falsos profetas que voluntariamente, deliberadamente e intencionalmente decidieron abandonar la iglesia de Cristo y decidieron abandonarla porque no aceptaron guardar los mandamientos de Dios, porque no aceptaron seguir amando a los hermanos, porque no aceptaron que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Hijo de Dios, que Jesús sea el Salvador del mundo. En primera de Juan, el pecado de muerte debe ser una negación, un rechazo total, un rechazo abierto, un rechazo intencional, un rechazo deliberado en no creer que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El pecado de muerte debe ser, en primera de Juan, una negación, un rechazo abierto, un rechazo total, deliberado de no amar a los hermanos, a los hijos de Dios. En primera de Juan, el pecado de muerte es una negación, es un rechazo abierto, total, deliberado de no guardar los mandamientos del Señor. El pecado de muerte en primera de Juan es una práctica deliberada de cometer pecados, de seguir cometiendo pecados, de los cuales no quiero confesarlo, de los cuales no quiero arrepentirme y no quiero pedirle perdón a Dios. El pecado de muerte es el pecado por el cual yo no quiero confesarlo a Dios. Lo niego. El pecado de muerte es el pecado por el cual yo no quiero arrepentirme, no quiero pedir perdón a Dios, no quiero dejar ese pecado. Es una práctica deliberada e intencional de seguir pecando y continuar pecando. Por eso en primera de Juan encontramos
que hay una práctica del pecado, una práctica deliberada de pecar. Hay pecado de muerte, por el cual dice, primera de Juan 5, verso 16, 5, 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por el cual yo no digo que se pida. Guay. Pregunta, hermanos míos. Preguntas. Preguntas, hermanos míos. Debemos orar, debemos pedir por un hermano que haya cometido pecado que no sea de muerte. El texto bíblico dice que sí. Pedirá y Dios le dará vida, ¿cierto? Ahora, debemos orar por hermanos que abandonaron la iglesia de Cristo y rechazaron abiertamente a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Oraría usted? Lo que Juan dice al final del versículo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué haría usted? Esta fue mi conversación con mi hija Aileen en esta tarde. Aileen, ¿orarías tú por un hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte? Aileen me respondió, sí, papá, oraría por el hermano para que Dios le diera vida, para que Dios lo perdone, para que Dios lo vuelva a limpiarlo, porque sé que ese hermano está arrepentido, sé que ese hermano quiere pedirle perdón a Dios. Ok. Ahora, ¿pedirías tú a Dios por un hermano que ha cometido pecado de muerte? ¿Que comete pecado deliberadamente? ¿Que practica el pecado en su vida? ¿Que deliberadamente e intencionalmente decidió rechazar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Señor de su vida? ¿Decidió voluntariamente abandonar la iglesia del Señor? ¿Orarías tú por él? Wow. ¿Qué haría usted, hermano mío? Hay dos posiciones a la pregunta que estoy haciendo. Hay hermanos que han dicho que no orarían, no pedirían a Dios por alguien que ha cometido pecado de muerte. Sí orarían, sí pedirían a Dios por un hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, para que Dios le dé vida, para que Dios lo perdone. Pero yo no oraría, me han dicho, por hermanos que han cometido pecado de muerte, porque ellos han rechazado deliberadamente, intencionalmente, han rechazado, han abandonado la iglesia de Cristo, han rechazado abiertamente, completamente a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y los textos que usan estos hermanitos, el primero está en Hebreos capítulo 6. Vamos a Hebreos capítulo 6 todo, por favor. Ese es el primer texto. Dicen que estos son los hermanos que han cometido pecado de muerte. Y la Biblia dice lo siguiente de ellos. Hebreos capítulo 6, verso 4, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 4. Amén. Por estos versículos, hermanos han dicho, yo no oraría, yo no voy a pedirle a Dios
por estos hermanos que han cometido pecados de muerte, porque ellos practican el pecado, pecan deliberadamente y han rechazado a Jesús y a la iglesia abiertamente. Es una posición solamente. Hebreos capítulo 6, verso 4, por este versículo, por estos versículos. Ellos dicen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, estamos hablando de cristianos, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, estos hermanos gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Aquí viene. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y ellos dicen en el 6.4, porque es imposible. Es imposible que los que gustaron del don celestial, gustaron del poder de los siglos venideros, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados y recayeron. Es imposible que estos hermanos vuelvan a arrepentirse y vuelvan al camino de Dios, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Por eso dicen estos hermanos, no voy a orar por los que cometen pecados de muerte, porque es imposible que vuelvan arrepentidos al Señor. El otro versículo que me mencionan es Hebreos 10, verso 26. Hebreos 10, verso 26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice el texto bíblico, porque si pecaremos voluntariamente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Me han dicho que estos hermanos que pecan voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por ellos, es imposible que se arrepientan, ellos van a estar en las manos del Dios vivo solamente. Porque son hermanos que endurecieron su corazón. Son hermanos que endurecieron su corazón y que es imposible, así dicen, que la gracia de Dios los alcance nuevamente. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá hermanos que ya no tienen remedio? ¿Que ya no hay sanidad para su corazón? ¿Habrá eso? Seguí conversando con mi hija Eileen y nos fuimos a Segunda de Crónicas 36, conversando en el carro. Vamos a Segunda de Crónicas 36. Algo pasó ahí. Segunda de Crónicas 36, por favor. La pregunta que estoy haciendo es, a mi hija le dije si oraría por hermanos que han cometido pecados que no sean de muerte. Mi hija me dijo que sí.
para que Dios les dé vida, para que Dios les perdone. Pero después le hice la pregunta, ¿orarías por un hermano que ha cometido pecado de muerte? Y esa es nuestra conversación que tengo con ella. Otros hermanos, por Hebreos 6 y Hebreos 10, me han dicho, nosotros vamos a orar por hermanos que cometen pecado que no sea de muerte, pero no vamos a orar por hermanos que han cometido pecado de muerte, porque endurecieron mucho su corazón y es imposible que la gracia de Dios los alcance. En otras palabras, me han dicho, ellos no tienen remedio, no hay medicina para ellos. Y nos fuimos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, algo que pasó en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas 36, versículo 15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos, al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, porque él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Observen en el verso 15 que Jehová envió constantemente palabra a ellos, porque Dios amaba a su pueblo, porque Dios tenía amor por su habitación, por sus escogidos. ¿Cómo respondió el pueblo a las constantes palabras de Dios a sus vidas? Versículo 16. Mas ellos, el pueblo, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, las palabras de Dios de los mensajeros, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo medicina, no hubo remedio para este pueblo que Dios les habló, les predicó, les habló constantemente. Pero el pueblo despreciaba la palabra, rechazaba la palabra, endurecía su corazón y Dios dice, ya no, este pueblo ya no tiene remedio, ya no tiene medicina este pueblo. No es porque Dios no quiso sanarlos, no es porque Dios no quiso salvarlos, no es porque Dios no quiso curarlos, sino porque este pueblo escogió rechazar abiertamente los mensajes de Dios. En Proverbios 29, por favor. Proverbios 29, versículo 1. Proverbios 29, por favor, versículo 1. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido, al hombre que se le reprende, endurece la cerviz, endurece su corazón, cierra su mente, ese hombre que Dios lo reprende, y ese hombre cierra su mente, endurece su corazón, ese hombre de repente va a ser quebrantado y no habrá para él medicina. Los hermanos me han dicho a mí, nosotros vamos a orar por hermanos que cometen pecado que no sea de muerte. Pero no vamos a orar por hermanos que han cometido pecado de muerte. Porque estos hermanos
No es que la gracia no los pueda alcanzar, no es que Dios no los quiera salvar, no es que Dios no los quiera perdonar. Endurecieron tanto su corazón que ellos mismos se excluyeron de la salvación, ellos mismos se excluyeron de la gracia que Dios estaba ofreciendo. Después le dije a mi hija Eileen, pensé en Simón Pedro. Simón Pedro negó con juramento a Jesús, maldijo el nombre de Jesús, y Jesús oró por Simón Pedro, oró por él. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero he orado al Padre por ti, para que tu fe no te falte. Y Simón se arrepintió y lloró amargamente, y Jesús lo perdonó. Entonces Simón es uno que cometió pecado que no lo llevaba a la muerte. Y Dios le dio vida a Simón, Dios perdonó a Simón, Dios salvó a Simón, porque éste se arrepintió de corazón. ¿Podemos orar entonces por hermanos que han cometido pecados que no sean de muerte? Sí, pero la pregunta en cuestión es, ¿vamos a orar por hermanos que han cometido pecado de muerte? Es decir, han rechazado libremente, abiertamente a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, han abandonado deliberadamente la iglesia del Señor y han decidido pecar deliberadamente después de haber conocido la verdad, después de haber gustado el don celestial, después de haber participado del don del Espíritu Santo, después de haber participado de los poderes venideros. ¿Oraríamos por ello? Continuamos con la conversación con mi hija Eileen y le dije que en el libro de Santiago, miren el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, aquí hay otra postura, capítulo 5, verso 19. Santiago capítulo 5, verso 19. Dice el hermano Santiago, el hermano Jacobo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado de la verdad y uno hace volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma, la del pecador, y cubrirá multitud de pecados, la del pecador que regresó a la iglesia del Señor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Como que Juan dice sí o no. Yo no digo que no se pida. Entonces, vamos a orar por hermanos que han cometido pecados que no sea de muerte, para que Dios les dé vida. Son hermanos que van a arrepentirse de sus pecados, son hermanos que van a confesar sus pecados, son hermanos
que no quieren perder la comunión con Dios, son hermanos que están luchando contra el pecado, luchan contra las tentaciones, luchan contra los deseos de la carne, siguen en la batalla, siguen guardando la fe, siguen acabando la carrera, son hermanos que están ahí manteniendo esa comunión con Dios. Esos hermanos, yo voy a orar por un hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, para que Dios le dé vidas, hermano. Pero, ¿qué hay de aquel que comete pecados de muerte? Que, repito, que después de haber conocido la verdad, peca voluntariamente, peca deliberadamente. Después de haber nacido de nuevo, después que sus pecados fueron perdonados, después que recibieron el don celestial, deciden abandonar el cuerpo de Cristo, niegan a Jesús como el Cristo, niegan a Jesús como el Hijo de Dios, niegan que Jesús sea el Salvador de sus vidas, el Señor de sus vidas. ¿Qué hacemos? Le decía a mi hija Eileen, le diríamos a un papá y a una mamá, no ore por su hija, no ore por su hija, no pierda su tiempo, porque su hija o su hijo cometieron pecados de muerte, abandonaron la iglesia y es imposible que regresen a la iglesia, regresen a Cristo algún día. ¿Le diríamos eso a un papá y a una mamá? Por mi parte, estoy pensando profundamente, estoy en conversación con mi hija, por mi parte, voy a orar por el hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Voy a orar por el hermano que se ha extraviado. ¿Saben por qué? Porque ese hermano que se ha extraviado, que se ha apartado, podría ser mi propio hijo, podría ser mi propia esposa, hasta podría ser yo mismo, hermanos míos. Para mí, podría ser muy difícil y casi imposible de que un hermano vuelva al camino de la verdad después de haberse extraviado. Pero lo que es difícil para mí es posible siempre para Dios, porque para Dios todo es posible. Aquí hay otra cosa importante, hermano. Juan necesitó advertir a los creyentes de Asia. Juan necesitó advertir a sus hijitos a que permanezcan firmes en la verdad, a que permanezcan en la doctrina de Cristo, a que mantengan su comunión con Dios, su comunión con Jesucristo, a que no abandonen por ningún momento la iglesia del Señor. Entonces Juan advierte, como el apóstol Pablo, en otras palabras, el que esté firme, mire que no caiga. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también cometas la falta o caigas en lo mismo. Lo que quiero aconsejarles en esta noche, hermanos míos, porque tenemos al hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. Tenemos al otro hermano que ha cometido pecado de muerte. De hecho, le dije a mi hija Eileen en primera de Juan, los que han cometido pecados de muerte son los falsos maestros, son los anticristos, son los engañadores, son los herejes. ¿Orarías tú por los herejes? ¿Orarías tú por los anticristos?
Juan dice, por el cual yo no digo que se pida. Pero la enseñanza al final, el asunto del pecado es de mucha importancia, es de mucha seriedad para el apóstol Juan. En toda la carta. Hermanos, si alguno viene a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Al hermano que comete pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se vida. Entonces Juan advierte, el pecado es tan poderoso, es tan destructivo. El pecado puede endurecer como piedra el corazón de un cristiano, el corazón de un hijo de Dios. ¿Se acuerdan allá en Segunda de Crónica? Y ya no hubo más remedio para el pueblo de Israel, porque ellos endurecieron tanto su corazón que Dios dijo que su pueblo ya no tiene remedio. No es porque Dios no pueda salvar, no es porque Dios no quiera perdonarlo, no es porque Dios no tenga poder para hacerlo. El problema es que el corazón de ellos se endureció como piedra. Se taparon los oídos, se taparon los ojos, endurecieron su corazón. Y esto lo sabemos porque lo que pasó en el Antiguo Testamento lo dice el escritor de Hebreos. Miren Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, por favor. Y aquí va una aplicación para nosotros, hermanos míos, a tener cuidado con esto. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, por si acaso, en Hebreos habla Dios el Padre. En Hebreos habla Dios el Hijo, Jesucristo. En Hebreos habla Dios el Espíritu Santo. Si tú lees Hebreo, Dios te está hablando, Jesucristo te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando. Y los tres están diciendo, miren el capítulo 3, verso 7, 3:7. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Versículo 10, 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Versículo 15, 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, verso 7, 4:7 de Hebreos. Otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el libro de Hebreo, los cristianos judíos están endureciendo sus corazones como el pueblo del Antiguo Testamento de Israel. Dios les está hablando a ellos, Jesucristo les habla a ellos, el Espíritu Santo les habla a ellos, no endurezcan sus corazones. Porque cuando un corazón se endurece como piedra, es imposible que esa persona pueda volver a arrepentirse, pueda volver al camino de Dios. Cuando una persona endurece su corazón, es lo que dice Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque hay un endurecimiento del corazón en toda la carta.
Lo que Juan nos está advirtiendo, el pecado es tan dañino, el pecado es tan destructivo, que llega a endurecer como una piedra, como una roca, el corazón de los seres humanos, el corazón de los hijos de Dios. Eso es lo que habla también la parábola del sembrador, allí en Marcos capítulo 4. ¿Cuál es el consejo? Capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, 3:12. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tres cosas. El corazón del cristiano puede convertirse en algo malo. Dos, el corazón del cristiano puede convertirse en incredulidad. Tres, el corazón del cristiano puede apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. Exhórtense unos a otros cada día. Y por eso doy gracias a Dios por los estudios que los hermanos ofrecen, por las noches de oración, donde oramos unos por otros, nos exhortamos unos a otros, mantenemos la comunión unos con otros. Versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno, aquí está el peligro, aquí está la advertencia, para que ninguno de vosotros, cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede engañar a los cristianos. El pecado puede endurecer el corazón del cristiano. Me parece a mí que eso sucedió con los que estaban en la iglesia y abandonaron la iglesia. Endurecieron su corazón. El pecado los engañó. Decidieron voluntariamente, escogieron deliberadamente abandonar la iglesia del Señor. Decidieron voluntariamente no creer que Jesús sea el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Decidieron practicar el pecado voluntariamente. Hermanos, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida al hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte. ¿Por qué no es de muerte? Porque ese hermano va a arrepentirse, porque ese hermano va a confesar sus pecados y Dios le va a darle vida y Dios va a perdonarlo y Dios va a limpiarlo de todo pecado. Hay pecados que son de muerte, los que cometieron los falsos maestros, por el cual, dice Juan, yo no digo que se pida. Que Dios me los bendiga. Me imagino que deben haber muchas preguntas en la mente de ustedes. Y me encanta que hayan preguntas. Y me encanta que algunos no puedan dormir en la noche. También me encanta eso, que no puedan dormir.
Que Dios me los bendiga. Anoten sus preguntas porque ya va a llegar el martes donde vamos a hacer muchas preguntas y comentarios acerca de toda la primera carta de Juan. Por mi parte, los quiero mucho, los amo mucho y espero en el Señor Jesucristo que haya quedado un poquito claro sobre el pecado que nos lleva a la muerte y el pecado de muerte. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches por mi parte.